Hola, en este video vamos a hablar acerca de las tipografías y la importancia que tienen dentro de la producción del contenido visual. ¿Qué entendemos por tipografía? Bueno, la tipografía viene a ser el arte del texto. Es el texto tal como lo conocemos, pero no solamente lo usamos para lectura, sino también lo usaremos para llamar la atención, generar una apreciación. Aquí tenemos un ejemplo. Mi empresa se llama Amauta. Yo les preguntaría, ¿cuál de todas esas fuentes, cuál de todas esas familias de fuente, cuál de todas esas expresiones tipográficas estarían más acorde a lo que es el nombre de mi empresa? Tomando en cuenta que mi empresa brinda servicios tecnológicos, servicios educativos, y tengo que dar un mensaje de seriedad, tengo que dar un mensaje de eficiencia, tengo que dar un mensaje de innovación. ¿Cuál de todas ellas? ¿No? Para planteárselo. De hecho, cuando están mirando esto, ya ustedes han descartado algunas fuentes y ya han empezado a inclinarse por algunas otras. Puede haber cierta discusión en lo que es la fuente elegida, pero definitivamente la mayoría va a decir que no, absolutamente, a esta de acá, también quizá a esta de acá, probablemente a esta, y puede estar entre una y esta de acá. Bueno, esta también quizá leamos. El debate se centraría quizá en estas fuentes, que son un poco más serias. Esta de acá, esta de aquí, esta de acá, esta de acá. Y a partir de ella podríamos adicionarles un arte, una textura, o qué sé yo, pero definitivamente las que había mencionado antes no entran a tallar. Lo mismo en el caso de todas las demás fuentes que utilicemos. Las fuentes nos dan un mensaje, brindan y despiertan emociones, por eso es importante el uso de la fuente dentro del contenido visual. Para conocer cuál es la fuente más adecuada o en la familia de fuentes más adecuada a utilizar en nuestro modelo de negocio, tomando en cuenta que nuestro modelo de negocio tiene un mensaje, tiene una serie de valores que queremos transmitir, vamos a pasar a conocer las familias generales o categorías tipográficas. Primero vayamos a ver la serif, fuente serif. Estas fuentes nos dan un mensaje de tradición o de formalidad, de seriedad. Ejemplos, tenemos aquí la Baskerville, es una fuente bastante seria, bastante solemne, por así decirlo. En el segundo caso tenemos la Garamond. En el tercero, este es un clásico, sobre todo si has utilizado Microsoft Word mucho tiempo. Esta es la Times New Roman. La Times New Roman era la fuente por defecto en los Word antiguos. Y tenemos la Georgia, que también venía desde ese entonces con procesador de textos Word. Tenemos dos ejemplos acá, Zara y Dior. Presten atención, por favor, al tema de la parte inferior del logo. Esto que vemos acá, que es como una especie de patita o una especie de soporte e inclusive hasta una especie de adornito, una saliente, esto se llama serifa y de ahí viene el nombre de la fuente, serif. Todas las fuentes que tengan esta especie de soporte, un añadido, un extra, como una uñita o un bracito que se extiende, son las fuentes serif o fuentes con serifa. Aquí lo podemos apreciar, ¿te das cuenta? Bien, así como hay fuentes serifa, también vas a encontrar fuentes sin serifa, sans serif. Bien, estas fuentes brindan mensaje de humanismo, de organización, de limpieza y son muy buenas fuentes para facilitar la lectura. Dicho sea de paso, ya te estoy diciendo que una fuente con serifa posiblemente no sea muy útil para la lectura, pero una fuente sin serifa o sans serif es bastante buena. Aquí tenemos la helvética, que me llama mucho la lectura, la Gill Sans y la Verdana, que también durante un buen tiempo se mantuvo como una fuente clásica de Microsoft Word. Ejemplos de logos hechas con estas fuentes los tenemos en la parte inferior. FedEx, que es la empresa de envíos de encomienda, y Netflix, que nos acompaña todos los fines de semana. Siguiente tipo de fuentes, la fuente script. Es una fuente que da un mensaje de sofisticación, de elegancia, de exclusividad, ¿no? Aquí tenemos la Edwardian y aquí tenemos la clásica Microsoft Script, que viene también en procesadores Microsoft Word.
Los dos logos que vemos en la parte inferior son ejemplos clásicos, Coca-Cola y Budweiser. Siguiente familia de fuentes, la slab serif. La slab serif viene a ser una especie de híbrido entre una fuente serif y una fuente sans serif, ¿no? Te da el mensaje de fuerza, te da un mensaje de dinamismo, de juventud, de fortaleza, de vitalidad. Ejemplos, la fuente Rockwell, la fuente Museum. Esta es la fuente Museum y la de la derecha es la fuente Playbill. Aquí tenemos un ejemplos con Sony y con Honda. Seguimos. Las fuentes redondeadas o fuentes rounded son fuentes que hablan de elegancia, de formalidad, pero con estilo, ¿no? Con cierta, cierto caché, cierta distinción. Tenemos la Quitsan y la Conforta, y acá tenemos un logo clásico que es el de Alcatel, que está conformado por una fuente rounded, una familia de fuentes rounded. La Condensed son fuentes ligeramente estrechas, como apretadas, por eso se le llama condensadas, como que da la impresión de que dos manos estuvieran en los extremos y como que quisiera apretar un poco la fuente, por eso se les ve un poquito estrechas. Son fuentes serias, pero al mismo tiempo son fuentes de estilo contemporáneo, modernas, elegantes. Ejemplos, la fuente Oswald y la Roboto, que es muy utilizada por el propio Google. Muchos sitios web escriben con fuente Roboto. Es muy fácil de leer, invita mucho a leer. Ejemplo, tenemos acá abajo una escuela de negocios que ha puesto el lado derecho, la fuente, la palabra business y la palabra school, la tienen escritas con fuentes condensed o fuentes condensadas. Eso en cuanto a las tipografías, y es importante usarlas en nuestros diseños visuales.